presentarles entonces muy buenas tardes, bienvenidos a este seminario. Lleva como título las directivas ministeriales número 11 y 12, emitidas por el Ministerio de Educación con la firma de la señora ministra, y mediante la cual a través de este seminario pretendemos demostrar a través del área constitucional, penal y en legislación educativa respecto de las inconveniencias de traer de nuevo a una modalidad presencial a los estudiantes cuando no hay una vacuna, cuando no hay garantía absoluta en certeza de que no van a existir contagios y de que se pretende presuntamente, se pretende tomar a nuestros hijos como conejillos de India en una situación de ensayo-error, a ver cuántos se van a contagiar y cuántos no. Entonces, en este orden de ideas, me permito presentar al doctor Gerardo Duque, quien es abogado experto en el tema constitucional y además es presidente de FEDEACOL, la Federación Colombiana de Colegios de Abogados, que tiene más de 100.000 agremiados. Luego es una persona absolutamente idónea en el tema y adicional a ello, cada uno de los asistentes recibió la hoja de vida de los tres ponentes para que miren la idoneidad y puedan recibir de la experticia de cada uno de los ponentes. Sin más preámbulo, le doy el paso al doctor Gerardo para que inicie su ponencia. Muchísimas gracias por acudir a intervenir en nuestra invitación y por supuesto es un privilegio poderlo tener esta tarde. El privilegio es para mí estar en este escenario donde diferentes docentes, rectores, encargados de la educación puedan tener un enfoque en relación con los derechos fundamentales. En eso quiero ser muy preciso. El enfoque que se va a hacer es un enfoque constitucional de defensa de los derechos de los niños y niñas que son de estabilidad reforzada. Y en principio voy a hacer un recorrido primero convencional, lo que tiene que ver con los tratados internacionales. Posteriormente sigo con las competencias constitucionales y habilidad de las personas que tenemos a cargo, los menores de edad. En principio, quiero manifestarles a toda la audiencia que a nivel convencional hay una protección de los derechos de los niños y hay unos estándares establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En materia de los derechos de los niños, nos encontramos en un corpus juris de derecho internacional bastante amplio. Cuando hablo de bastante amplio es que ha sido reconocido en todos los países. En el ámbito latinoamericano tiene como un instrumento básico la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y específicamente en lo que tiene que ver con el Estado. Todos los estados tienen que atender a los niños bajo su jurisdicción. La obligación de respetar, asegurar, promover y garantizar el goce pleno de los ejercicios de todos sus derechos. Es importante tener claro este concepto. De todos sus derechos. Lo que impone no solo una relación con el poder estatal, sino también frente a las actuaciones de terceros particulares. Aquí quiero hacer énfasis, ¿no? Terceros particulares. Los colegios privados, terceros particulares, quienes tienen la responsabilidad
de proteger los derechos fundamentales de los menores de edad. Hay unos derechos que son de primera generación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, entre ellos, el derecho a la vida digna de los menores. Quiero hacer énfasis en que la protección es integral. Empezamos por el principalísimo, el derecho a la vida. En cuanto a las condiciones del cuidado de los niños, el derecho a la vida se consagra en el artículo 4 de la Convención Americana. Y no solo comporta las prohibiciones que en ese precepto se establecen, sino la obligación de proveer las medidas necesarias para la vida que reviste en condiciones dignas. Entendamos que lo que se va a decidir aquí en las directivas 11 y 12 es un tema de derechos fundamentales. El derecho a la integridad y la libertad de los menores también encajan aquí. En el ámbito del derecho a la integridad personal del menor, debe armonizarse, y lo señalo y lo repito, debe armonizarse en el texto del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es importante tener claro ese artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también tiene que ver, interrelacionarse con el artículo 5º, 7º y 8º de la misma convención. Igualmente, señalar el artículo 37 de esa Convención de Derechos Humanos. Aquí nosotros no estamos improvisando y jugando. Así me parece que tenemos que hacer un análisis holístico de la situación tan delicada de los menores de edad. Ese derecho a la identidad, el solo hecho de que ese sujeto de especial protección, que es el menor de edad, tanto a nivel convencional como a nivel constitucional, que reconoce la asistencia y la identidad de ese menor de edad. Cuando se ha alterado, ojo, cuando se altera ilegalmente ese derecho, para recuperarlo sería muy complicado. Ahí también tiene que ver de mucha importancia en el contexto familiar. Yo aquí quiero hacer un llamado de atención a todos los que somos padres de familia. Esto no es un capricho simplemente legislativo. O sea, no es un capricho de que el Estado colombiano vaya a incidir y definir la situación del regreso a clase de manera presencial. El niño tiene derecho a convivir con su familia. Y la familia tiene una responsabilidad frente al llamado a satisfacer todas sus necesidades efectivas y psicológicas, a recibir protección por parte de esa familia que integra. Por lo tanto, expresamente en el artículo 12.1, esa declaración lo señala. Y los invito a los estimados docentes que tengamos nota de esos artículos para que tengamos nosotros el argumento válido cuando haya una discusión en el tema de la protección, en lo que tiene que ver con la familia frente a ese menor. El reconocimiento de los derechos de los niños está establecido en todas las constituciones latinoamericanas. Específicamente, aquí ya entro a abordar lo que es el sistema constitucional, amparados, por supuesto, en el artículo 44 de nuestra Constitución, que es un argumento válido para que
los padres de familia, los educadores, los rectores de los planteles lo puedan señalar en caso de que haya una contraposición frente a esa decisión del Ministerio de Educación. Y el artículo 44 manifiesta muy claro que tiene que prevalecer la protección de ese menor en todo un contexto general, en todos los riesgos que podamos nosotros poner a ese menor de edad. Y es así como esas directivas, las 11 y 12, pueden contravenir no solamente las normas constitucionales, sino en especial la Convención Americana de Derechos Humanos. Nosotros tenemos que también tener en cuenta el inciso primero, el inciso primero y segundo del artículo 44 constitucional, en donde nuestra Constitución contempla dicha disposición, en donde determina que la familia y el Estado tienen obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su armonía e integral el ejercicio pleno de sus derechos. Como nosotros sabemos que frente a la decisión de asistir o no a las aulas de clase, no es una decisión que unilateralmente la va a tomar el menor. Precisamente el riesgo está ahí, porque quien va a tomar la decisión de que el niño vaya o no a las clases va a ser el Estado colombiano a través del Ministerio de Educación y en su defecto el padre de familia cuando lo permita. Pero cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños. O sea, esto lo que estamos haciendo aquí es un panorama de orden constitucional. Si bien es cierto, puede haber la fuerza de ley frente a los decretos que expide el gobierno. En este caso, las directivas 11 y 12 del Ministerio de Educación, pero también es cierto que cualquier persona puede oponerse cuando vea que los derechos fundamentales de los menores de edad van a ser afectados. ¿Por qué? Porque es de rango convencional y de rango constitucional la protección integral de los menores de edad. Y el artículo 41 constitucional también le obliga al Estado a garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento, tengan acceso a una educación de calidad. Y que garantice el acceso directo a ellos. Cuando hablamos, nosotros no podemos improvisar acá. Ese concepto de calidad generan una cobertura general a ese menor de edad. No solamente la calidad en la logística, no solamente la calidad en los docentes, sino también la calidad en la vida digna que se merece ese menor de edad. Y el artículo 43 constitucional también obliga a que las instituciones, a lo que los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, tienen la obligación de garantizar, ojo, artículo 43 constitucional, tienen la obligación fundamental de garantizar a los niños y adolescentes respeto a su dignidad, a la vida física y moral,
dentro de la convivencia escolar. Esto no es otra cosa que está obligando a las mismas instituciones a que antes de tomar una decisión tan delicada, hagamos un análisis holístico de cuál es la conveniencia de ingresar a las aulas de clase o mirar otras alternativas que también tenemos disponibles. Y es así como el artículo 44 también tiene unas obligaciones complementarias. En el numeral cuarto, ese artículo señala que deben garantizar a los niños y niñas adolescentes es pleno respeto a su dignidad, a la integridad física y moral. Y el quinto, proteger fiscalmente al niño y niñas y adolescentes en contra de toda forma de maltrato, tanto físico como psicológico. Nosotros no sabemos a qué vamos a exponer cuando damos apertura del regreso a clases de manera presencial, de manera física. Porque sabemos que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Educación o la responsabilidad de los planteles educativos, sí tendremos ya establecidos unos protocolos de protección personal, de bioseguridad. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Están los colegios, los planteles educativos en estos momentos que puedan cumplir con todos esos protocolos? Cuando a veces nosotros, los mayores de edad, cuando tomamos decisiones, por el caso de los abogados, que nosotros en estos días estamos haciendo manifestaciones públicas para el ingreso a los despachos judiciales, pero es porque nosotros somos mayores de edad y podemos tomar esa decisión. Pero esa decisión no se la podemos dejar a que la tome un niño, o menos que la tome el Ministerio de Educación, frente a un riesgo latente que estamos viviendo a nivel internacional. Ahí terminamos el tema constitucional y vamos a ingresar al tema de responsabilidad civil, del hecho propio de las personas a cargo, que es el artículo 2347 del Código Civil. Y el Código Civil señala que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para efectos de indemnizar el daño, sino del hecho en que estuviera a su cuidado. Quiere decir que los padres somos responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en nuestra casa. El tutor o curador es responsable cuando tiene bajo su dependencia o cuidado a un menor de edad. Y así los directores de colegios, escuelas, responden también de los menores que estén bajo su cuidado. Entonces, ese artículo 2347 de la responsabilidad del hecho propio y de las personas a cargo nos tiene que llamar a la atención, llamar para que los padres de familia, antes de tomar una decisión tan delicada como es la protección de la vida digna, de los derechos fundamentales, de los derechos convencionales de ese menor, análisis muy profundo frente a la conveniencia o no de permitir el ingreso a esas clases. Y entramos también al área penal, al Código Penal, que también el artículo 25, que es la acción y omisión, señala lo siguiente.
La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviera el deber de cuidado de impedir un resultado que pueda afectar esa acción, por supuesto, que va a tener que responder penalmente. Entonces, les recuerdo el recorrido que hemos hecho. Arrancamos desde la protección convencional de los derechos de los niños y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hicimos el recorrido del artículo 19, artículo 4, el artículo 37, y posteriormente entramos ya al panorama constitucional, en donde claramente el artículo 44 también nos señala la responsabilidad, y terminamos con un recorrido del ordenamiento interno en lo que tiene que ver con el Código Civil y el Código Penal. Espero que todos los directivos, todos los estimados y respetados docentes, los padres de familia, antes de aplicar estas directivas 11 y 12, lo más adecuado es que se programen esos comités donde estén involucrados tanto el gobierno nacional, los responsables de los colegios y, por supuesto, los docentes y los padres de familia. Que esa decisión sea tomada en conjunto para no apresurarnos a llevar a un riesgo latente a nuestros menores de edad. Muy amables por la atención y espero que esta pequeña exposición de los derechos de los niños sirva de algo para profundizar nuestras próximas decisiones. Muy amables y les agradezco mucho la atención. Saludo para todos. Les habla Libardo Dorado Ríos, presidente de la Unión Sindical de Directivos de la Educación del Valle del Cauca. Quiero, antes de transmitirle las preguntas al doctor Gerardo Duque, agradecerle este espacio que nos ha brindado a los directivos docentes y comunidad en general de las instituciones educativas. Vuelvo y repito, entonces un agradecimiento a Edúcate para Educar y al doctor Gerardo Antonio Duque Gómez, que acaba de terminar su ponencia. Vendrá nuevamente el doctor Delfín León Díaz con la temática implicaciones penales por aquello del regreso a las aulas presenciales con alternancia, y finaliza las ponencias hoy el doctor Joshua Elijah Germano, dando un análisis de las normas educativas en torno a estas directivas ministerial número 11 y número 12. Bien, las dos preguntas, escogimos dos preguntas para el doctor Duque. Dice la primera: constitucionalmente, ¿la ministra de Educación le genera responsabilidad al Estado con sus acciones u omisiones? Esa es la primera pregunta. La segunda: ¿los padres de familia pueden demandar al Estado por los casos que se presuma que vulneran los derechos constitucionales de sus hijos? Esas son las dos preguntas, doctor Gerardo Antonio Duque. Gracias, profesor Libardo. Por supuesto que nosotros hicimos un recorrido tanto nacional como internacional. Abordamos los temas constitucionales y abordamos los temas convencionales. Cuando el Estado colombiano toma una decisión de enviar o dar apertura a los planteles educativos, públicos o privados, y no dispone
de unos protocolos de seguridad en donde se proteja la vida, integridad y la salud de los menores de edad. Por supuesto que hay responsabilidad. No solamente del Estado colombiano, yo lo señalé. Hay una responsabilidad tanto de los directivos de los planteles como de los padres de familia. Por eso cuando yo a ustedes les señalaba que tuvieran en cuenta los artículos que les mencioné, el artículo 44 constitucional, el artículo 18, el artículo 41, que se los voy nuevamente a reseñar. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece las obligaciones del Estado y en esas obligaciones puntualmente manifiesta que debe garantizar las condiciones de los niños y niñas desde su nacimiento a que tenga una educación idónea y de calidad. Entonces, estimado profesor, el artículo 44 en su numeral cuarto y quinto, en ese artículo cuarto, en el artículo 44, en el numeral cuarto y quinto, lo señala específicamente. El artículo quinto dice: proteger eficazmente a niños y niñas y adolescentes contra todo maltrato o agresión física o psicológica. Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad compartida entre cada uno de los que hacen garantes. Nosotros como padres, nosotros como educadores, como rectores de los planteles, estamos en posición de garantes de la vida e integridad de los menores de edad. Eso no pueden dudarlos. Nosotros somos garantes de la vida de esos menores de edad. Listo, profesor. Doctor, ¿hasta dónde el giro que hace el ministerio a las instituciones educativas precisamente para abordar este tema del COVID lo libra al Estado, al gobierno de las responsabilidades y las asumimos nosotros como directivos docentes? Cuando usted habla de giro, ¿a qué se refiere, profesor? El Ministerio de Educación ha hecho unos giros, unos aportes económicos al Fondo de Servicios Educativos para que con esos recursos nosotros atendamos pues la parte educativa, pero también según una circular que nos envían, nos dicen que ahí podemos comprar implementos para protección sanitaria. Entonces, ellos nos hacen esos giros y como nosotros, la pregunta es si con esos giros ellos se desligan de esa responsabilidad y solamente la asumimos nosotros como directivos docentes. Además llegaron menos. Claro que no, profesor, porque precisamente lo que le estoy a ustedes manifestando, que cuando el Estado otorga unos presupuestos a los diferentes planteles, no quiere decir que se libre esa responsabilidad, porque acuérdense que también el Estado es el máximo ente de control. O sea, por supuesto que esos recursos económicos, su fuente son los mismos ciudadanos a través de los impuestos. Presupuesto que ya se gastaron en fotocopias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando...
Por supuesto que tardíos, porque volvemos a lo mismo. Resulta que el Estado colombiano no tiene por qué esperar que suceda una epidemia, una pandemia para tomar las decisiones. No, esto obedece a una planificación. O sea, yo me imagino que en este tiempo de pandemia el Estado tenía que haber tomado unas decisiones más oportunas. ¿Para qué? Para que precisamente a través de las discusiones con los entes comprometidos a nivel territorial pudieran tomar las mejores decisiones. Y esos recursos que llegan a los planteles educativos, por supuesto que van a aliviar, a minimizar, ojo, van a minimizar el riesgo. Pero la pregunta es, si en estos momentos no tenemos, hasta donde yo tengo conocimiento, no tenemos una vacuna en contra del COVID-19, ¿para qué vamos a exponer innecesariamente a nuestros niños? A mí me parece que esos recursos económicos, es un concepto personal, esos recursos económicos debían ir para que se implementara realmente la educación virtual, para que se ampliara la cobertura de Internet, para que se ampliara los laboratorios en los planteles educativos. ¿Por qué tenemos que exponer a nuestros niños cuando no tenemos la vacuna para eso? A mí me parece que son medidas innecesarias. A mí me parece que se debe fortalecer la educación virtual. En España, les quiero mencionar que está la carrera de Derecho, hablando de profesionales, se hace virtual. Aquí hay docentes, hay gente preparada que a través de los mecanismos virtuales podamos ofrecer una educación de calidad, pero con los medios tecnológicos, que es la responsabilidad del Estado colombiano, porque eso no nació hoy. Les recuerdo que desde la ley 527 de 1999, el Estado colombiano tenía que haber implementado el gobierno en línea, el uso de los mensajes de datos. Eso no es nuevo. O sea, el Estado colombiano asume una responsabilidad cuando no ha ajustado las plataformas tecnológicas, cuando no tiene una plataforma digital a nivel nacional. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor, pero quisiera precisar dos cositas. La primera, el compañero de Restrepo que preguntó el tema del gasto y la ejecución de los dineros que fueron girados para el tema de la pandemia. Quiero decirles que con Edúcate para Educar estamos organizando una videoconferencia especial para ese tema. Pero quisiera que el doctor Gerardo Duque nos precisara un poquito la segunda pregunta, cuando dice que los padres de familia pueden demandar al Estado por los casos que presuma que vulneran los derechos constitucionales de sus hijos. Sabemos que estas demandas se impetran inicialmente hacia el Estado y el Estado después repite con los directivos docentes. ¿Cómo quedarían los directivos docentes y cuál es la posición allí del Estado frente a esas demandas? Nosotros al principio lo señalamos que en principio el Estado es responsable porque es el que tiene la obligación de los daños causados cuando mediante un acto administrativo, o sea, cuando hay una circular 11 y 12, esto se asemeja a un acto administrativo que hay que darle cumplimiento. Aquí se desarrolla en la circular 12 para gobernadores y alcaldes, secretarios, donde el Ministerio de Educación está dando unos parámetros para la asistencia a los planteles educativos. No se puede demandar al Estado por supuestos, especular,
Tiene que haber un daño concreto. Tiene que haber una violación a una norma, tiene que haber la violación a unos derechos fundamentales. Es cuando el Estado toma estos actos administrativos y los hace de estricto cumplimiento, y si hay un fallo del servicio. Le recuerdo que la educación está protegida constitucionalmente. Entonces, eso se llama la falla en el servicio. Y si se puede probar una falla en el servicio, en la implementación, en los protocolos de vías de seguridad, en la implementación de los mecanismos de protección personal, en no prever antes de tomar las decisiones otras alternativas diferentes a enviar a los menores de edad a los planteles educativos cuando sabemos que no hay una vacuna que actualmente esté curando ese virus COVID-19, pues por supuesto que es un riesgo. Entonces, por eso yo he señalado desde un principio, a mí me parece que las decisiones acá tienen que tomarse en comités de participación local. Pero sí puede haber responsabilidad cuando hay una acción o omisión, que lo señalamos, de las autoridades responsables de esas decisiones. Gracias, doctor. Libardo. Bueno, muchas gracias al doctor Gerardo Antonio Duque, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia y miembro de la Federación Interamericana de Abogados. Muy importante las precisiones que nos ha dejado a los directivos docentes y la comunidad educativa de Colombia. Vamos a darle paso al doctor Delfín León Díaz. Viene con el tema implicaciones penales del regreso a clases presenciales. El doctor Delfín León Díaz es abogado con maestría en Derecho Penal, candidato a doctor en Ciencias Políticas, especialista en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, especialista en Ciencias Forenses y Técnicas Probatoria, especialista en Derecho Constitucional, abogado y docente con trayectoria de más de 15 años en los campos entre la academia y la asesoría legal. Bienvenido, doctor Delfín León Díaz. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto, muy bien. Amigos queridos, un cordial y caluroso saludo. Gracias por esa presentación, aunque quisiera decirles lo siguiente a ustedes, mis amigos profesores y docentes. Ustedes tienen en su retina a un maestro de maestros, ¿verdad? Que es el gran Estanislao Zuleta. Él, en una conferencia en Alemania, le dijo a la señora de protocolo, a la niña muy linda de protocolo, que le permitiera hacer él mismo su propia presentación. Y entonces él, rompiendo el protocolo, pues dice lo siguiente: amigos alemanes, mi nombre es Estanislao Zuleta, soy colombiano y soy un ciudadano más del mundo. Con ustedes, elogios sobre la dificultad, ¿no? Y comienza la exposición de esa manera. Ese es un acto, digamos, de humildad ante el conocimiento, y eso es impactante en él. Y yo tengo como esa postura de siempre procurar ser humilde ante el conocimiento. Por eso agradezco la presentación. Sin embargo, decirles que soy un ciudadano más del mundo también y que gusto del derecho penal. Muy bien.
Para efecto de claridad en la argumentación y tener un norte de dónde vamos y a dónde finalizamos, voy a partir de 3 estadios muy breves. ¿Listo? El primero tiene que ver con, si ahí podíamos compartir pantalla, por favor, tiene que ver con las reflexiones del derecho penal frente a la pandemia del COVID. Y entonces, en primer punto, hay que decir, amigos, que el derecho penal es, en principio, más preventivo que represor. Más preventivo que represor. Es decir, lanza una advertencia: cuidado con mancillar a los demás. En ese sentido, entonces, uno revisa lo siguiente, noten esto. En el artículo 1 del Código Penal y en el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, encontramos un megaprincipio, encontramos un derecho fundamental. ¿Cuál es ese? La dignidad humana. Ese es el fundamento del derecho penal, la dignidad humana. Y entonces, la dignidad humana definida como ese valor, como ese principio y como ese derecho que hace pues que efectivamente todas las personas sean valiosas, apreciadas, merecedoras de un prestigio como el respeto, el cuidado y la protección por parte del Estado. Muy bien. ¿Por qué es un valor? Porque es un horizonte al cual el Estado debe llegar. Es una construcción diaria. Nunca terminaremos de construir la dignidad humana. Siempre hacemos esfuerzos por hacer cada día un poquito más. El día en que colmemos las expectativas sobre dignidad humana, ese día tocaría cambiar de constitución. Entonces, es un valor en ese sentido, que es un sitio, un lugar a donde tenemos que llegar, un reto hacia donde tenemos que afincar todo el Estado. 2, es un principio. ¿Por qué? Porque a voces de Robert Alexy, el filósofo del derecho alemán, nacido en 1945, en su libro Teoría de los Derechos Fundamentales, ha dicho lo siguiente: los principios son de aplicación inmediata. Esa es la característica de los principios. Entonces, profes queridos, si uno revisa ese postulado del principio de la dignidad humana y lo enlaza con el artículo 2 superior o nuestra Carta Magna, uno encuentra ahí un aspecto muy importante. El artículo 2 habla de los fines esenciales del Estado, ¿sí? Y entre los fines del Estado está, primero, entre algunos fines, preservar o propender por el bienestar general. 2, servir a la comunidad. Y 3, que es lo que me interesa, promover la efectividad de principios y derechos consagrados en la Constitución. ¿Listo? Y el artículo termina diciendo lo siguiente: las autoridades en Colombia tienen la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Creo que esa no es la que me están, creo que esa no es la filmina que me están poniendo. Pero bueno, los profes son juiciosos y yo dije que iba a abordar 3 estadios. El primero, el derecho penal como estatuto preventivo más que represor, y en eso estamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo hablaba de la dignidad humana como valor, dije, como una construcción a la cual el Estado aspira todos los días, como un principio, porque es de aplicación inmediata, como un derecho. ¿Por qué? Porque se vulnera la dignidad humana de grupos de personas, pues para eso está la acción popular, la acción de grupo o la tutela, para reivindicar ese derecho. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el derecho penal entonces
nos hace caer en la cuenta lo importante que es el ser humano. Lo importante que es el ser humano. Por eso, cuando usted mancilla a otro la honra y el buen nombre, comete el delito de injuria. Cuando usted le imputa a otra persona conductas punibles falsas, comete el delito de calumnia. Cuando usted viola, cuando usted mata, cuando usted hurta, pues hay un tipo penal para cada actividad. Y entonces, cuando en este contexto y con esa circular 11 y 12 se pretende responsablemente, ¿cierto?, dar apertura a estas clases presenciales, pues la persona que dé la orden puede estar incursa en alguna de las conductas punibles de la salud pública. Valga decir, violación de medida sanitaria o valga decir, propagación de pandemia. ¿Es cierto? Para concluir esa parte, decirle lo siguiente. Los famosos protocolos de bioseguridad no son agua y jabón. No son agua y jabón. Son tapetes, son termómetros especiales. Cada termómetro bueno vale como 300,000 pesos para cada salón. Son batería de lavamanos. Implica desinfección semanal. Y eso vale una plata, eso vale 60 millones de pesos, más o menos. Pregunto, ¿estarán los colegios en este momento de afugias económicas en la posibilidad de tener todo ese arsenal de elementos de bioseguridad? No, hombre. Además que necesitaríamos tener un ejército de aseadoras limpiando cada 10 segundos los pasamanos, las paredes, los pupitres, por todo aquel espacio que pasan nuestros niños. Ahora bien, ustedes que día a día trajinan con ellos, por su condición psicológica, por su condición evolutiva, el juego es la razón de ser del niño. Vaya, dígale a un niño que mantenga el tapabocas, a ver si lo logra. No falta el niño que le diga, tu tapabocas está más bonito y se lo intercambien, ¿no? Cosas se ven, cosas se ven. Entonces, una apertura analizada desde la perspectiva de hoy, atención, desde la perspectiva de hoy, sería irracional. Sería irracional. Bien, punto número 1 entonces. Ahí está la conclusión. Si en algo respetamos y entendemos el concepto de dignidad humana, hombre, frenemos un poco el tema de esta locura que quieren hacer. 2. De las posibles responsabilidades penales, amigos queridos, con base en el dolo eventual y con base en la culpa con representación. Dolo eventual y culpa con representación. Citar aquí una frase antes de tocar este tema. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, escribió la siguiente frase: se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Cierro comillas. El problema no es el COVID. El problema somos nosotros que generamos una cantidad de cosas como estas. Somos nosotros que no respetamos nuestra casa y no la cuidamos. Nuestra única casa. Y entonces, hablando de esta pandemia, tenemos que el día 7 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud estableció esta pandemia, o mejor, estableció el coronavirus como una situación grave de emergencia a nivel mundial. Eso fue el 7 de enero. El 6 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social encontró el primer caso de coronavirus en Colombia. Eso fue el 6 de marzo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud dijo que era una pandemia.
ya íbamos en asunto grave, e instaba a las entidades, atención a esto, a los estados, a las entidades privadas y a las personas a que tuvieran cuidado con ello, ya que buscáramos la forma de resguardarnos un poco en las cuarentenas para evitar difundir ese virus. Así es que a partir del día 17 de marzo del año 2020, el presidente expide un decreto que es el 417 y lo expide con base en la norma constitucional del artículo 215, que dice que con la firma de los ministros, en casos de esta situación de emergencia nacional, puede expedir ese decreto siempre y cuando no sea por guerra exterior o por conmoción interior, de los decretos de los artículos 212 y 213 constitucional. Y lanza entonces ese decreto importante. Entonces, aterrizando, a partir de ahí, de ese decreto, ustedes han visto la avalancha de decretos que hay. Del 1 de junio, por ejemplo, solamente para hablar de junio, del 1 de junio a hoy, hay como 90 decretos por todo, como 90 decretos por todo. Pero lo importante es que en cada decreto se sigue manifestando que se emiten en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la pandemia, lo cual nos lleva a una contradicción. Si estamos emitiendo decretos para tratar de, digamos, de reducir un poco ese contagio, porque al mismo tiempo cierta persona está tratando de desconocerlos. Y entonces nace el concepto de dolo eventual. El dolo eventual, a voces del artículo 20 de nuestro Código de Penas, profesores queridos, señala lo siguiente, y se los va a explicar muy fácilmente. Dice el dolo, también será dolosa. Dolosa es que es intencional, que usted quiere causar daño. Dice, también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Hombre, para quien tenga ahorita un poco de sentido común, sabemos cuáles podrían ser los resultados. La infección de alguien, de la señora del aseo, de los niños, de los papás cuando los niños vuelvan, y cuando uno abre el colegio, pues deja ese resultado al azar. Sabiendo los riesgos que implica, toma la decisión y deja el resultado al azar. Eso es que dolo eventual. Entonces, de manera sencilla, les pongo este ejemplo. Yo soy un barquero, me dedico a la labor, o barquero no, soy un operario de un ferry y mi trabajo consiste en pasar a personas de una orilla a otra por el río Magdalena. Y resulta que hay un fuerte invierno y llegan unos extranjeros y me dicen que por favor los pase de un sitio a otro. Yo como barquero o operario del ferry digo, y me hago la reflexión, voy a pasarlos confiando en la voluntad de Dios o confiando en la voluntad de alguien que durante ese trayecto todos nos salvemos. ¿Listo? Y entonces él comienza la aventura, el ferry se hunde y se salva solamente el operario. Pues bien, apenas se salve, la fiscalía me lo captura por irresponsable. Y también está el tema de la culpa con representación, que son primos hermanos. El dolo eventual y la culpa con representación son hermanos, primos hermanos. Casi que ahí no cabe un pelo de diferencia. Pero entonces la situación en la culpa con representación está en esto, miren. El mismo ejemplo.
llegan unos extranjeros y me piden que los pase de una orilla a la otra. Y yo digo, yo tengo 30 años de experiencia. Hombre, he lidiado con estas situaciones. Creo que puedo evitarlo. Y me lanzo a la aventura y el ferry se hunde, se matan las personas y yo quedo vivo, pues igual me capturan. Solamente que si yo demuestro que yo traté de poner mi experticia, la pena es menor, pero de allá que lo pruebe es un largo camino. Entonces, entre una y otra situación está la irresponsabilidad, está el azar, y ya lo decía ahí el colega anterior. Dios no lo quiera, se contagió la señora del aseo y se murió. La familia no se va a quedar quieta, contrata un abogado para adelantar una acción de responsabilidad civil contractual o extracontractual si el colegio es privado, o si es público, pues una reparación directa. Vaya usted, demuestre como colegio que tenía los tapetes, tiene un nombre técnico, ¿no? Los tapetes sonizantes, algo así, que es unos tapetes con unos químicos especiales. Vaya, demuestre que los termómetros estaban calibrados. Vaya, demuestre que usted cumplió con todos los protocolos y verá que va a dejar un huequito para que la familia de la señora muerta le exija una responsabilidad pecuniaria. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí digo que hay esas dos situaciones que estarían en cabeza de quien dé la orden, en este caso de la señora ministra. Y termino con esto, amigos queridos. De una teoría en derecho penal como tercer evento que se llama del nexo causal entre abrir un colegio y las posibles responsabilidades penales. Paréntesis, el segundo evento era el tema de la imputación objetiva, ¿no? Y este es del nexo causal entre abrir un colegio y las responsabilidades penales. Entonces, resulta que aquí en penal se maneja el tema de la causalidad, ¿no es cierto? Y esa causalidad para tratar de determinar quién fue el responsable de causar el daño antijurídico. Y para eso solamente basta hacer una reflexión en la mentecita y el juez dice, ¿qué hubiera pasado si no se abre el colegio? Ah, entonces la muerte no se hubiera producido de esa señora o de esos niños. Entonces se trata de establecer la causa que origina el resultado dañino. ¿Listo? Y desde la causalidad, entonces, nuevamente tenemos que hacer eco de aquella normativa que yo estaría contraviniendo cuando tomo una acción, digamos, prohibida. En este caso, con abrir el colegio, ¿qué contravengo? La constitución política primero. Contravengo normas convencionales, como lo dijo el colega, y simplemente me detengo en este artículo primero de la Constitución y me queda un minuto para terminar. Artículo primero de la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho. Profes queridos, entiendan por favor esto. El Estado social de derecho es un mega principio y como lo dije al inicio, es de aplicación inmediata. Dice ahí, fundada en el respeto de la dignidad humana. Dignidad humana es otro mega principio. Entonces, para aterrizar con esto, tanto el Estado social de derecho como el concepto de dignidad humana apuntan hacia un mismo fin, a la prevalencia de los derechos de todos los nacionales que habitan en Colombia. Esa es, entonces, la razón de ser de esos dos principios. Luego, contravenirlos sería absolutamente irresponsable. Ahora, antes que se me olvide terminar con esto, y aquí, sin controvertir al colega que me precede, pero como el derecho, como dice Rudolf y Haring, es de lucha y es de argumentos,
Yo le digo, yo soy rector del colegio y la ministra me ordena abrir mi institución. Yo la abro. Perfecto. Pero al correíto del ministerio o de la secretaría, yo le envío un acta diciendo que yo cumplo órdenes. Y desde esa perspectiva, si llega a infectarse a alguien, a morirse a alguien, yo estoy exento de responsabilidad penal como rector a voces del artículo 32 cuarto del Código Penal. 32 4. Cuando se haya, un segundito, dice el artículo 32 4, son eximentes de responsabilidad penal. Mire esto, se obra incumplimiento de orden legítima, ¿sí? ¿Quién la da? La autoridad. ¿Quién? La ministra. Listo. De autoridad competente, cumple el requisito. Emitida con las formalidades legales de cómo se construye un decreto. Ah, bueno, ahí entonces tengo mi salvavidas para no responder pecuniariamente ni penalmente ante ello. Mis profes, queridos, decirles simplemente que como hombre de esperanza, así como nuestra vida venía bien y cambió de repente y nos metió en esta especie de incertidumbre, donde de todas maneras hemos hecho útil al pensamiento y nos hemos enriquecido con otras experiencias, también tengo la esperanza de que aquí a 2 meses, a través de la luz de la inteligencia, a través de la luz de la ciencia y a través de la luz que nos arroja el hacedor del mundo, podamos como especie humana salir adelante. Si fuimos capaces de llegar a la parte más profunda del océano y llegar a la parte más alta del espacio, ¿por qué no superar este asunto? Así que estamos con la perspectiva puesta en la esperanza y, mis profes lindos, que este encierro sirva también para cerrar nuestro entendimiento a las ventanas del mundo superficial y creamos espacios y pensamientos mejores. He dicho. Muchas gracias, doctor Libardo. Doctor Delfín, permítame un momento, seguimos con Libardo. Libardo. Muchas gracias al doctor Delfín León Díaz por su ponencia muy clara, muy precisa, pero a ver, aquí hay unas 2 preguntas muy importantes que nos llegan y tiene que ver hilando un poco con lo del tema del doctor Duque, ¿sí? El doctor Gerardo Antonio Duque, cuando habla de que de alguna manera o de todas las maneras los directivos también somos garantes de los estudiantes que están en nuestras instituciones educativas. Frente a eso y digamos como las ideas que usted nos da muy claras, ¿son penalmente imputables los rectores de las instituciones educativas privadas y oficiales ante un eventual contagio de sus educadores y de los estudiantes? ¿Y por qué no los padres de familia? Pero además, ¿cómo queda la imputación también al Ministerio de Educación Nacional por ordenar el regreso de los menores a los colegios en modalidad presencial? Bien, en concreto, estoy actuando en este momento como defensor. Mi posición en este momento es desde la defensa de los profesores y rectores, que si son imputables a título de alguna responsabilidad penal, en mi concepto no. En mi concepto no, por 2 razones fundamentales.
porque están bajo el cumplimiento de una orden legítima. 2, porque no se configura la tipicidad subjetiva. Los rectores no buscan, ni desean, ni quieren que los niños se infecten. Entonces, que me demuestren que el rector quería que esa persona A, B y C se contamine. Entonces, eso es muy importante. La ausencia de la tipicidad subjetiva, la intencionalidad, son cosas del azar, nacidas de una orden irresponsable que a mí me toca cumplir. Punto número 1. Así que no dejo que imputen penalmente. Segundo, la persona que da la orden, en este caso la ministra, sería imputable. Les dije, ¿hay un dolo eventual o hay una culpa con representación? Si la señora para el 1 de agosto desconoce y si para ese día todavía existen decretos y si todavía existe el COVID y si no existe ni vacunas ni un retroviral, podría responder penalmente por dar una orden irresponsable, ya sea a título de dolo eventual o ya sea a título de culpa con representación. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Entonces, tiene que responder. La vinculo penalmente a ella por irresponsable. Gracias, doctor. Seguimos Mucho gusto. nuevamente con Libardo, por favor. Sí, muchas gracias al doctor Delfín. De alguna manera quisiera terminar su ponencia, doctor Delfín, con la siguiente inquietud que también me llega. Así tengamos claro que esa responsabilidad va hacia el ministerio o quien dé la orden. Se recomienda que se haga un oficio por parte de los representantes de la comunidad, que es el rector, hacia las secretarías de educación, digamos como en la eventualidad que el ministerio y las secretarías obliguen de alguna manera a las instituciones y a los rectores a convocar a los niños, dejar un documento escrito primero, y segundo, cómo sería el acta o el documento que los padres de familia también deban hacer o firmar para dejar un poco claro el tema de la responsabilidad de los directivos y los docentes. Bien, a mí me parece que esa acta tiene que titularse una constancia de eximente de responsabilidad penal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el momento en que la ministra de la orden y uno como rector, dijéramos, pasivamente acepte esa orden, atención, automáticamente se está haciendo responsable de esos menores por la figura de la posición de garante. ¿Listo? Pero si yo cumplo la orden y acto seguido elaboro la constancia o envío la constancia de eximente de responsabilidad penal con fundamento convencional, con fundamento constitucional y con fundamento legal, estoy diciendo, ojo, cumplo la orden, pero la respeto, pero no la comparto. Y mi posición es esta. Así que no me hagan responsable después por una acción de repetición con mi pecunio, por algo con lo que yo desde el principio estuve en desacuerdo. Y entonces la firma y la hace llegar y para que después diga, les advertí. Entonces me parece que esa constancia tiene que pensarse, estructurarse desde la visión de un eximente de responsabilidad penal, civil y administrativo, con toda la normatividad, digamos, que le dé solidez a lo que el rector quiere.
¿Listo? Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Libardo. Muchas gracias al doctor Delfín León Díaz. Antes de darle la palabra al doctor Joshua Elhad Germano, quiero manifestar que ya estamos haciendo los contactos con la doctora Sandra Garcés de Edúcate para Educar, para que, si no a fines de esta semana, la próxima, poder organizar la videoconferencia sobre contratación en tiempo de pandemia hacia las instituciones educativas. Quiero aprovechar la oportunidad para reiterar el agradecimiento a la doctora Alba Rocío Sandoval, directora de Edúcate para Educar. Es un gesto altruista el que ha tenido con más de 700 personas que estamos conectados en estos momentos en esta importante videoconferencia. También al doctor Joshua, que con él hemos organizado no solamente este evento de videoconferencia, sino que el doctor Joshua visita todos los departamentos del país, concretamente en el caso nuestro con el Valle del Cauca, y casi en todos los municipios del Valle hemos dado conferencias importantísimas que de cara al fortalecimiento del desempeño de los directivos docentes, eso ha sido algo importantísimo. Pues el doctor Joshua es conferencista de más de 2.900 conferencias, autor de 17 libros de legislación educativa, entre ellos el último documento que sacó, perito y experto en el tema de educación y manuales de convivencia escolar, con 14 años de experiencia y pionero en Colombia en el tema de adecuación, reformas y adiciones al componente jurídico de los manuales de convivencia. El doctor Joshua trae su ponencia El regreso presencial a las instituciones educativas, un análisis desde las normas educativas. Bienvenido, doctor Joshua. Muy buenas tardes. Primero agradecer a Libardo por su confianza y por la convocatoria tan amplia que tuvimos. Es importantísimo que sepan que aquí en Zoom nos están mirando 240 personas, 470 en sala de Zoom y tenemos 78 personas en Facebook. Agradecer al Informativo Nacional que está haciendo relación para 28 municipios y pues a cada uno de los asistentes mil y mil gracias por tenernos en cuenta y depositar en nosotros su confianza. Mi nombre es Joshua Elhad Germano, yo soy el director nacional de Pedagogía de Educate para Educar. Lo básico, yo dijo mi doctor Libardo, mi agradecimiento con él y mi gratitud porque ha confiado en Edúcate para Educar en este año que llevamos trabajando ya todo el Valle del Cauca. Y quiero hacer una conexidad bien concreta con lo que decía mi doctor Delfín y quiero hacer la conexidad con lo que él cerró y yo voy a arrancar. En el sentido de que hay que dar unas actas de exención de responsabilidad con base, obviamente, en el artículo 32, numeral 4 del Código Penal colombiano. Pero también hacerle claridad a los directivos y los docentes que están online y nos están escuchando y que nos están viendo, que no solamente es un acta, sino que son dos, porque es el consejo académico el que le tiene que decir al consejo directivo por conducto regular y por debido proceso, que el consejo académico ya realizó las pertinentes adiciones, reformas y mejoras, estamos hablando de legislación educativa, para poder flexibilizar el currículo, y al flexibilizar el currículo nosotros ya tenemos la opción adicional a ello de flexibilizar el plan de estudios, porque debemos entender que no es lo mismo estar en una modalidad presencial que ingresar a una modalidad virtual. En ese orden de ideas, el Consejo Académico tiene que hacer un acta sobre el artículo 32, numeral 4 del Código Penal y, retomando lo que decía mi doctor también, Gerardo Duque, el artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia, es el que determina de manera taxativa que cualquier persona puede solicitar el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia, complementando lo que nos dijo también el doctor Gerardo Duque. En segundo lugar, esa
característica del acta que nosotros vamos a hacer de exención de responsabilidad, como lo decía mi doctor Delfín, tiene que ser conexa y permear esas funciones que tiene el Consejo Directivo que la Ley 115 del 94 le gestó. Entre esas funciones está, pues obviamente, proteger la vida, la integridad y la dignidad de los menores, que reposan en el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Con base en esos tres artículos, ya nosotros tenemos el acta del Consejo Académico que se le va a presentar al Consejo Directivo. Y será el Consejo Directivo el que realice el acta de exención de responsabilidad. No solamente para el rector, sino también para los directivos docentes y los demás docentes de la planta. Porque finalmente lo que decía mi doctor Delfín es la realidad de la situación jurídica. La orden viene de un superior jerárquico. Por ende, si la orden viene de un superior jerárquico, será ese superior jerárquico el que responda penal, civil, administrativa y disciplinariamente. Pero mientras el profesor, el rector, el directivo demuestra su inocencia, pues va a tener que pagar un abogado. Y es lo que nosotros no queremos. Entonces quiero hacer una conexidad con ese punto y voy a resumir en 20 ítems rápidos de 1 minuto, porque yo solamente tengo 20 minutos. Voy a resumir en ítems de 1 minuto lo más importante de la legislación educativa frente a la situación de pandemia respecto de esta irresponsable orden que se está dando desde el Ministerio de Educación de que volvamos a la presencialidad. Repito, es una orden absoluta, total y radicalmente irresponsable. Entonces empecemos por aclarar fenómenos jurídico-legales, aportándole a lo que ya los dos expertos anteriores dijeron. Lo primero, la pandemia no deroga tácitamente nada, absolutamente nada. La pandemia no deroga ni el debido proceso, no deroga el conducto regular, no deroga tácitamente la ruta de atención escolar. Tampoco deroga la pandemia el Código Penal, ni deroga el Código Civil, ni deroga taxativamente, ni mucho menos tácitamente la Ley de Infancia y Adolescencia, y tampoco deroga la Constitución. De hecho, la pandemia tácitamente no deroga nada, lo único que hace es flexibilizar algunos asuntos. Ítem número 2. La ministra tampoco deroga nada. La ministra no legisla. Y la ministra aporta una directiva que ni siquiera tiene una fuerza vinculante de ley. Si miramos la pirámide de Kessel, viene constitución, leyes, decretos, vienen regulaciones de norma, pero no aparece por ahí ninguna directiva del ministerio. Pero sin embargo, hay personas que le quieren dar un fundamento como si tuviera fuerza vinculante de ley que no tiene. La ministra no deroga el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, o sea que los rectores siguen respondiendo penalmente sobre ese artículo. Artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que taxativamente dice que son los rectores los que tienen que garantizarle la vida, la integridad y la dignidad al menor. Le tienen que garantizar. Ahí no les dice si le van a hacer el favor o si de pronto se les ocurre. Dices que tienen es que garantizar verbo rector y garantizar traduce totalidad. Ahora, la ministra tampoco deroga el artículo 2347 del Código Civil. Luego significa que todavía existe y sigue viva una responsabilidad. Y esa responsabilidad del artículo 2347 del Código Civil la deja viva sobre el director o el rector. Entonces tenemos que a través de esas dos actas hacer esa exención de responsabilidad sobre el artículo 18 de la Ley de Infancia que habla del maltrato infantil, que el maltrato infantil viene por los verbos rectores descuido, omisión y trato negligente. En este caso incurrirían en descuido, en omisión y en trato negligente aquellas personas que sin haber vacuna, que sin haber un antiviral o un retroviral, ya están enviando a los estudiantes a los colegios. La ministra de Educación no deroga el artículo 25 del Código Penal. Luego se sigue respondiendo penalmente por acción o por omisión. Y la ministra no deroga el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que es el hermanito conexo de la mano ligado al artículo 25 del Código Penal. Porque el artículo 18 también habla de la omisión, descuido y trato negligente en la Ley de Infancia y Adolescencia. Tampoco la ministra está por encima del artículo 44 de la Constitución. Yo no sé por qué le dan tanta fuerza vinculante de ley a una directiva de una ministra que no está por encima del interés superior del menor, que es el artículo 44 constitucional superior, y prevalecen los derechos de los menores. En este caso, prevalecen los derechos de los menores por encima de una directiva ministerial. En tercer lugar, los rectores y los directores responden de una manera penal a través del artículo 25 del Código Penal, del artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y del artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Luego, entonces, tenemos
que derivar un acta de exención de responsabilidad desde el consejo académico hasta el consejo directivo que pueda subsanar esos vacíos de ley en los cuales no queremos que los rectores, directivos, orientadores, coordinadores y profesores se vean inmersos. Por otro lado, en cuarto lugar, la responsabilidad en lo civil, esa responsabilidad en lo civil que trae el artículo 2347 en su taxatividad, habla de los rectores y los directores. Por ende, no podemos dejar ese artículo 2347 por fuera de las actas. Y no debemos tampoco dejar de lado, en numeral 5 de mi intervención, que los rectores responden en lo disciplinario y en lo extracontractual. Entonces, el acta de exención de responsabilidad de que hablaba mi doctor Delfín, es importantísimo que esté bien estructurada. Yo les sugiero que lo haga con personas que sepan, que sean personas idóneas. No se ponga a improvisar, porque usted se pone a improvisar con un acta de exención de responsabilidad, le queda mal y en lugar de hacer más, usted va a hacer menos. Porque de pronto se va a dar cuchillo solo y usted mismo le está poniendo el cuchillo a su cuello. Cuando venga una persona que sí sabe y le genere una contrademanda o una responsabilidad extracontractual o penal o civil o disciplinaria y lo enreda. Entonces es mejor que usted busque personal idóneo para ese tipo de documentos y de procesos. Sexto, el Ministerio de Educación se le va a lavar las manos, primero porque ellos no firman ningún contrato de matrícula. Y entonces usted va a generarle responsabilidad al ministerio y el padre de familia va a denunciar y el padre de familia va al ministerio a dar la queja y el ministerio se le va a quejar. No, el ministerio simplemente le dice al padre de familia, ¿usted matriculó en mi ministerio o usted matriculó en un colegio? Entonces, ahí usted perdió, porque el que firmó la matrícula es el rector, no el Ministerio de Educación. Por eso el ministerio se le va a lavar las manos. La Secretaría de Educación, como preguntaba Libardo, ¿cómo hace la Secretaría de Educación? Pues la Secretaría de Educación también se va a lavar las manos, porque ellos van a decir, nosotros no hemos firmado ningún contrato de matrícula. Usted firmó, padre de familia, su contrato de matrícula fue allá con el colegio. Y usted firmó, fue un contrato, fue con un rector. Ahora, la gente tiene una mala comprensión, tiene una mal comprensión de lo que es un contrato, y ahí es donde nos perdemos. Yo quiero ubicarlo frente a lo que dice la Corte Constitucional de qué es un contrato. ¿Por qué? Porque quien firma la matrícula y con ello se constituye como el primer garante es el rector o la rectora. ¿Dónde lo dice? Pues lo dice la Corte Constitucional desde la sentencia de tutela ratio 612 de 1992. Esa es la sentencia ratio, o sea, la primera sentencia que utiliza la Corte Constitucional para referirse a un tema. Y en este caso, el tema es ¿qué es un contrato? Y responde la Corte Constitucional, abro comillas, leo taxativo. Al momento de matricularse una persona en un centro educativo, celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil. Y un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Si es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones, yo no leo por ningún lado plata. O sea que aplica contrato para colegio oficial y contrato para colegio privado. Ahora, me voy a una sentencia más cercana, porque no falta el que dice, uy, pero esa sentencia tiene 28 años. Pues yo tengo la sentencia de tutela 240 del 26 de junio de 2018, que está calientica, que en su numeral 4.2 de las consideraciones reza taxativamente mismo y escribe lo que dice la sentencia T de tutela 859 del 2002, en donde la Sala Séptima de Revisión sostuvo que, primero, estos documentos, o sea, la matrícula, ostenta las características propias de un contrato de adhesión. Y segundo, frente al manual de convivencia, representa las reglas mínimas de convivencia escolar. Y tercero, son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa, conformada por las directivas de la institución, sus empleados, estudiantes y padres de familia. Dice que también esta condición está reconocida expresamente por la Ley General de Educación en su artículo 87. Sin embargo, y pone aquí una condición jurídico-legal constitucional. Dice que, sin embargo, la misma norma señala, es decir, el artículo 87 señala que para que dichos manuales sean oponibles y exigibles, los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia de matrícula. Luego, entonces, nosotros tenemos que entender que hay un proceso previo en el cual usted tiene que legalizar, brindarle licitud desde la legislación educativa, a partir del artículo 87 de la Ley 115 del 94, que no ha sido derogado, darle y brindarle una licitud a esa matrícula en términos de una flexibilización del currículo, porque usted no va a dictar las mismas clases que estaba dictando presencial.
Usted tiene que flexibilizar el currículo porque ya no puede evaluar, ya no puede calificar. Y ya le explico. No puede evaluar porque no todos los estudiantes están en la misma condición. Evaluar traduce que todos están en la misma condición. Hay estudiantes que no tienen computador, hay estudiantes que no tienen internet y hay estudiantes que no tienen ni internet ni computador. ¿Cómo los va a evaluar en las mismas condiciones que a los que sí tienen? Y no me los puede calificar porque usted los va a calificar sobre unos ítems que usted pretende hacer ver que todos están iguales. Pero cuando usted me lo califica y él pierde o no aprueba o él no pasa, usted me lo está descalificando. Y le aclaro que descalificar es sinónimo de discriminar. Y discriminar, le aclaro que es un delito en el Código Penal. Ahí le dejo esa perla para que la analice un poquito. Punto 8 de mi intervención. Quien decide si envía o no a sus hijos por una autoridad que le genera la patria potestad, finalmente es el padre de familia y no la ministra. Aquí la ministra no manda, porque la ministra no está por encima de la patria potestad, ni ella está por encima del artículo 228 del Código Civil, que habla de la patria potestad. Ni ella está por encima del artículo 18 de la Ley de Infancia, ni ella está por encima del artículo 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia. La ministra no está por encima de nada. La ministra tiene que acogerse a la patria potestad de los papás, que es la autoridad que le otorga la ley a través del Código Civil para determinar si ellos van a mandar a sus hijos o si sencillamente no los quieren enviar y punto. Intervención 9. No ha bajado la curva de contagio. No hay una cura. No existe retroviral efectivo. No hay estudios científicos o clínico-médicos serios que nos digan que el pico de la pandemia descendió. Están improvisando con nuestros hijos. Estamos en un pleno pico de pandemia y más para agosto. No ha descendido la cifra de contagiados, no se ha derogado la responsabilidad penal, no se ha derogado la responsabilidad civil, no se ha derogado la patria potestad y no se ha declarado tampoco el COVID como una enfermedad laboral que asista a los profesores, educadores, coordinadores, orientadores, rectores. Y aún así la ministra sale con semejante maravilla de propuesta, con semejante perla. Saque usted sus conclusiones. Intervención 10. No es una decisión consensuada la que motiva y la que argumenta a estas dos directivas 11 y 12. Al contrario, es una decisión arbitraria y unilateral y eso significa que es una orden de un superior. Significa que es una orden de un superior, es el superior quien responde. Traduce la ministra y sus secretarías de educación, porque son los órganos que la representan, responderán por los contagios que se lleguen a suceder en los colegios, puesto que la orden proviene de un superior jerárquico que debe responder por aquellas órdenes que emite. Numeral 11 de mi intervención. Tal decisión de la ministra, si usted lo mira a los ojos del Código Penal, a los ojos de la Constitución y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fueron las intervenciones previas, pero también si lo mira frente a la legislación educativa, que es mi tema, que es mi abordaje, tal decisión de la ministra no consulta a los comités de convivencia, no consultó a los consejos académicos y sobre todo desplazó, descendió y violó, vulneró, pisoteó y desconoció la autonomía escolar de los consejos directivos y las asambleas de padres de familia. La señora ministra debió fue primero consultar a los padres de familia que tienen la patria potestad por ley, antes de salir con semejante perla. Tenía que haber consultado con los consejos académicos, con los consejos directivos y con las asambleas de padres de familia. Eso demuestra y hace una prueba fehaciente, descarada e irresponsable de que están cogiendo a nuestros hijos para un ensayo y error a ver cuántos de ellos se contagian y cuántos no. Y eso lo miramos desde la perspectiva del penalista anterior, mi doctor Delfín, y del doctor Gerardo Duque, pues que obviamente genera una responsabilidad no solo para el Estado, sino también para el particular que emite la orden. Intervención número 12. La autonomía escolar se pisoteó por completo y no se le ha dicho a los rectores, coordinadores, orientadores y profesores que hay una opción. Hay una opción. La opción de poder solucionar toda esta situación está en los artículos 76 a 79 de la Ley 115 del 94. Artículos 76 a 79 de la Ley 115 del 94, del cual quiero señalar así muy rápido para terminar.
El artículo 78 de la ley 115 señala, en su inciso final, cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación departamental o distrital, a los organismos que hagan sus veces, para que estos verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Artículo 78 de ley 115 del 94, que sigue total, absoluta y radicalmente vigente, y que le está dando la puerta a usted, y ahí no dice que le pida permiso a las secretarías para hacer cambios significativos en el currículo. Si cambia el currículo, obviamente tiene que cambiar el plan de estudios. Si flexibiliza el plan de estudios, obviamente tiene que usted flexibilizar el sistema integral de educación evaluativa. Entonces la evaluación, usted también la tiene que flexibilizar. No puede exhibir exactamente lo mismo que está en presencial. De otro lado, intervención 14, no se ha logrado controlar el virus en situaciones como las clínicas y los hospitales. Ahora sí pretenden controlar el contagio del virus en los colegios. ¿Y en dónde está entonces el personal clínico de atención en los colegios, las enfermeras, los médicos? ¿Dónde está la plata para ese personal? Si ni siquiera tienen celadores, no tienen aseadoras, no tienen elementos de aseo, ahora sí van a controlar el virus en un colegio. Intervención 15. ¿De dónde sale el dinero para la desinfección y los elementos de bioseguridad, teniendo en cuenta que usted no ha analizado de pronto, yo creo que más de uno no ha analizado, que a usted le toca desinfectar a diario la planta y la infraestructura de su colegio? Es a diario que tiene que desinfectar. Inmediatamente se van los estudiantes a su casa, usted tiene que tener un ejército de personal desinfectando el colegio para el siguiente día. Y entonces, ¿dónde está ese dinero para desinfectar si cuesta entre 800 a 1.300.000 una desinfección en un colegio mediano? Ahora, hay colegios privados, porque ya hablé de los oficiales, ahora hablo de los privados. Hay colegios privados que no cuentan con ese recurso y en la matrícula no estaba previsto, en la pensión tampoco. Los padres de familia no se le van a aguantar ese cobro, no le van a aguantar ese voltaje. Intervención 16. Hay educadores con enfermedades de base. Tenemos profesores que tienen más de 60 años. Hay profesores que no se han jubilado y tienen cáncer, tienen diabetes, sufren del corazón, tienen daño pulmonar, sufren de lupus, tienen enfermedades base y además son mayores de 60 años que no se han pensionado, y ellos pueden llegar a ser un factor predominante de contagio inmediato. Adicional a ello, los niños también van a llegar a la casa como una potencial fuente de contagio hacia sus padres, hacia sus abuelos o hacia sus familiares de la tercera edad. Eso me lleva al punto 17 de mi intervención. ¿Quién va a pagar las pólizas? Porque tiene que generarse una póliza que me asegure que en algún daño o extracontractual o directo o tercerizado, como decía mi doctor Delfín, ¿quién me va a garantizar que no hay contagio y que no tengo una responsabilidad extracontractual o en tercero civilmente responsable? Ahora más aún yo le hago una pregunta inteligente. ¿Las aseguradoras le van a ofrecer esas pólizas de seguro o esa póliza de vida? Yo no creo mucho que las aseguradoras vayan a la pérdida. Si usted es de los que cree que las aseguradoras aseguran para perder, creo que usted está un poquito equivocado. No van a ir a la pérdida. Intervención 18. Los colegios oficiales en este momento no tienen muchos el celador. No tienen baterías de baño suficientes. No tienen lavamanos suficientes. No tienen el jabón, los elementos de bioseguridad. No tienen ni siquiera para los profesores. No tienen aseadoras, no tienen enfermeras y aún así de manera bizarra e irresponsable e ininteligible se insiste en que el 1 de agosto vayamos a presencialidad. Intervención 19. No hay garantías de bioseguridad en este momento en certeza de ninguna cosa y se pretende que los rectores y rectoras asuman ese riesgo, que asuman un riesgo en lo penal, civil, administrativo y disciplinario. Porque como decía mi doctor Delfín, primero se lo tienen que probar, pero también decía mi doctor Delfín, el abogado lo tiene que defender y no conozco abogado que lo defienda gratis. Las barras de la Defensoría del Pueblo no creo que le vayan a ayudar mucho porque no son expertos. Y al no ser expertos, pues un abogado de la Defensoría del Pueblo tiene 300 y 400 casos y no es experto en legislación educativa, entonces creo que su merced se va a ir un poquito en pérdidas. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque hubiera esas garantías de bioseguridad en certeza, aunque las hubiera, y usted tiene su colegio blindado, pues el pelado se le va a contagiar en la ruta.
o se le va a contagiar en el camino. ¿O quién le garantiza a usted que ese niño no viene contagiado de la casa porque el fin de semana el papá y la tía irresponsables se lo llevaron para la finca y en el pueblo donde estuvieron, él se contagió? Y viene ese niño a convertirse en un foco de contagio dentro del colegio. Y el padre de familia no le va a decir a usted, ay, sí, rector, yo me echo la culpa porque yo me lo llevé el fin de semana allá, a que él paseara y se contagiara. Él va a decir, yo se lo traje sano y usted me lo entrega enfermo. Alguien tiene que responder. Y ahí viene el denuncio, viene la pelea, viene la situación, viene el complique. Y finalizando, mi intervención número 20, o mi argumento número 20, mejor, mi argumento, ese tema de las pruebas. ¿Usted le va a hacer pruebas a diario a los estudiantes, a los educandos? ¿Usted le va a hacer pruebas a diario a los docentes, a los directivos, a los administrativos? Porque le cuento, y lo voy a desengañar, las pruebas del COVID solo sirven para legalizar dineros y nada más. La prueba del COVID no sirve para un carajo. Use el sentido común. Eso es un lavadero de plata. Yo me hago la prueba ahorita y yo me voy para mi casa y en el trayecto de que me hice la prueba y me devuelvo para mi casa, yo me puedo contagiar. Cuando yo llegue a mi casa, ya estoy contagiado. Y la prueba me llega 15 días después diciendo que soy negativo. Y yo llevo 14 días contagiado porque me contagié en el taxi o en el bus de regreso a mi casa. Ahora, para contagiarse usted necesita 2 segundos y la respuesta le va a llegar en 15 días. Por favor, use el sentido común, por amor de Dios. ¿De qué sirve una prueba del COVID? De absolutamente nada. Y se la tiene que hacer a diario. Y se la tiene que hacer a los estudiantes y los padres no le van a pagar esa prueba. La EPS menos. La ARL tampoco le va a cubrir eso. Y entonces le va a hacer prueba a usted todos los días a los profesores. ¿De dónde sale el dinero? Si no le están dando ni siquiera para elementos de bioseguridad. Evalúe, analice, tome lo bueno y deseche lo malo de estos 20 argumentos que yo le acabo de ofrecer. Analice, simplemente tome lo bueno y deseche lo malo. Como todo no puede ser quejas, y no se programó este evento solo para dar quejas y decirle lo que usted ya sabe, le voy a brindar 2 elementos de solución, dos. Además de las actas de exención de responsabilidad, porque ya las estamos elaborando. Ya estamos elaborando las actas de exención de responsabilidad, tanto para el consejo académico como para el consejo directivo. Esas actas ya las estamos elaborando, no se preocupe. Ya el doctor Delfín está en su tarea, revisando lo penal. La doctora Sandra Garcés está revisando allá lo que le compete allá de contratación. Yo estoy revisando lo que me compete como perito experto en ley de infancia y adolescencia, como perito experto en legislación educativa y lo que me corresponde a mí de ley 115 del 94 y decreto 1075 del 2015. Eso es lo que a mí me corresponde. Yo emitiré mi concepto frente a esas 2 actas y les vamos a ofrecer esas 2 actas. Pero adicional a esas actas, yo le ofrezco 2 soluciones. La primera, entrar en un proceso de virtualizar y flexibilizar de una manera oportuna y adecuada el currículo, porque al flexibilizar el currículo podemos hablar entonces de poder darle continuidad a un proceso semipresencial o no presencial, sino que sea virtual, ciberdigital, cibervirtual, televisivo, radial o a través de guías. Pero ya se ha flexibilizado adecuadamente el currículo, lo que permite que el plan de estudios también sea flexibilizado. Y en esa medida, al flexibilizar currículo y plan de estudios, artículo 78 de la ley 115 del 94, flexibilizaremos el sistema institucional de evaluación educativa. Entraremos en la dinámica de ya no evaluar y no calificar, sino de valorar el esfuerzo del estudiante y cualificar, que viene de cualidad, o sea, cualificarle sus talentos, aptitudes y capacidades que él va a invertir en el aprendizaje que está realizando. Esa sería la primera, digamos, la primera dinámica de solución. Para eso hicimos un piloto. Para los que no saben, los que están aquí y ya lo hicieron saben a qué me refiero. Hicimos un piloto interesante con un taller de 450 minutos en ese tema. Un taller que se dictó para enseñarle a los colegios cómo flexibilizar el currículo, el plan de estudios y el sistema institucional de evaluación educativa
partiendo de los proyectos transversales lúdico-pedagógicos, o sea, aplicando el artículo 20 de la Ley 1620 del 2013. Y en una segunda instancia, un bache allí técnico, no me daba sonido. En una segunda instancia de solución, que la veo mucho más utópica, pero también sigue siendo una instancia de solución, sería suspender el año escolar y preparar a los educadores en este segundo semestre, distribuir unos elementos académicos, cognitivos y curriculares suficientes para que en este segundo semestre se suspenda el año escolar y nosotros retomemos un año lectivo en 2021 con unos profesores bien capacitados en el tema de la parte digital cibernética y en la parte de legislación educativa para poder hacer la flexibilización correspondiente, porque a estas alturas del partido hay muchos profesores que no tienen la experticia, la experiencia y el manejo de las redes sociales. No manejan la parte cibernética y ciberdigital de la mejor manera. Y estamos viendo cómo los estudiantes se ponen a tomarle el pelo, a sabotear las clases, y aún como el caso de ese vergonzoso de Medellín, estudiantes que sacan a los mismos profesores de su aula digital solo para burlarse y faltarle a la dignidad de ese docente. Entonces, finalmente, la idea es que la solución 2, que es utópica, sería promover que se suspenda el año escolar y durante este segundo semestre se prepare a todos los educadores para una educación mixta, híbrida o bidual, es decir, que se pueda hacer presencial y digital mientras el virus cede, mientras el virus baja y mientras no vamos a llegar a improvisar, a ensayo-error con la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para cerrar mi intervención, agradecerles a los asistentes que tuvieron mi paciencia, la paciencia de escucharme mis 20 argumentos, y los 20 están para que ustedes los debatan, los analicen, los puedan reflexionar. Y bueno, quiero cerrar con una frase que puse por allá en mi Facebook: puede perder mi hijo un año lectivo y se recupera, pero no puede perder su vida mi hijo en un año lectivo porque su vida no se recupera. Espero haber sido útil en estos 20 argumentos. Les reitero, ya tenemos el equipo jurídico de Edúcate para Educar, ya lo tenemos trabajando en las 2 actas. Para los que estén interesados, son optativas. Espero haber sido de ayuda. Que mi Dios les bendiga. Una feliz noche. Muchas gracias, doctor Joshua. Seguimos con Libardo, por favor. Bueno, muchas gracias al doctor Joshua por su ponencia desde el punto de vista de las normas educativas en estas, digamos, en el análisis de las 2 directivas ministeriales. Ya estamos cerrando esta gran videoconferencia. Hemos hecho el análisis de esas 2 directivas ministeriales, la número 11, la número 12, a la luz de las normas educativas, del Código Penal, pero en el marco de la Constitución Nacional, para redondear y resumir un poco lo que ha sido la videoconferencia. Para cerrar, doctor Joshua, hay 2 preguntas importantísimas y retomo parte de sus palabras para preguntarle. Ya hemos visto en las noticias que en España y Corea del Sur volvieron a suspender las clases para que los niños se retiren hacia sus casas nuevamente en confinamiento y en cuarentena. Sabemos que no es un tema fácil, que estos países nos llevan mucho tiempo en esta gran experiencia de este COVID-19. Y desde luego eso lo podemos retrotraer aquí a Colombia, porque hasta ahora la directiva ministerial 11 nos lleva a que tengamos que, a partir de la primera semana de agosto, regresar con alternancia y con estrategias de bioseguridad
a nuestras instituciones educativas. Pero de seguir el problema de la pandemia, la pregunta sería, ¿qué alternativa presenta la legislación educativa en Colombia como contingencia para culminar este año lectivo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿puede ser sancionado un rector oficial o privado si no se acoge a las directivas ministeriales 11 y 12? Cierro ahí con esas preguntas. Bien. En la primera pregunta que me hace Libardo, que es obtenida, vuelvo y le reitero, de las mismas preguntas que llegaron cuando usted se inscribió a la actividad, lo primero que tengo que hacerle claridad es cómo se flexibiliza de tal manera. ¿Por qué? Lo voy a poner en una situación de supongamos. Y en ese supongamos que volvemos ahorita a lo presencial. Y lo que dice mi doctor Libardo, nos toca volver en 20 días o en un mes otra vez a lo virtual, porque se nos elevó el cupo de contagios y resulta que lo primero, ¿cuántas demandas se van a desprender de esos contagios? Y lo segundo, vamos a empezar como un ping-pong a trasegar de lo presencial otra vez a lo virtual, aclarándole que lo virtual no tiene legalización en Colombia para el bachillerato ni para la primaria básica. Virtual lo pueden hacer las universidades, pero en Colombia no hay nada legislado, ni hay nada normado, ni hay nada decretado, ni hay nada reglamentado para la educación virtual o una virtualidad total. Esos colegios que salen allí con avisos de que somos colegio virtual son estafadores. Esos son estafadores. Son delincuentes disfrazados de colegios en donde están ofreciendo una educación virtual que no existe legislada. Y si no existe legislada y si no hay norma que los acredite, ¿cómo es que están dictando una educación virtual completa? Entonces, partiendo de ese punto, tenemos es que flexibilizar. La ley 115 del 94 nos lo permite, desde los artículos 76 a 79, completamente vigentes, nos permite flexibilizar el currículo, flexibilizar asimismo también el plan de estudios y flexibilizar el sistema institucional de educación en la evaluación. Esa es la parte que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y yo lo voy a meter en conexidad con el fenómeno de los proyectos transversales lúdico-pedagógicos. Si yo hago esa conexidad con el artículo 20 de la ley 1620 del 2013, yo puedo llegar incluso a convertir una semi-virtualidad en algo lícito y legal. Recuerde, profesor Libardo y todos los asistentes, que lo tengan supremamente claro. Usted me va a graduar pelados de 11, en donde usted me puede cometer un delito que se llama falsedad documental y fraude procesal. Porque usted matriculó esos pelados fue en modalidad presencial. Y usted por ningún lado me ha estado diciendo a mí, como padre de familia, que usted me lo puso en modalidad no presencial, sino virtual, ciberdigital. Eso se llama falsedad en documento, porque usted está firmando un diploma acreditando que él estuvo presencial, cuando estuvo 3 o 4 meses en virtual. Eso es un delito. Segundo, es un fraude procesal, porque todos los diplomas que se obtienen de bachillerato pueden servir como prueba ante un juez, porque son los que determinan la idoneidad académica de la persona. Y tercero, acuérdese que los que le dan la legalidad a un diploma son los señores del consejo directivo, y son más de 3. O sea que si el abogado es hábil y sabe cómo hace la imputación, el abogado empuja a la fiscalía para que le metan también un concierto para delinquir. Entonces es delicadísimo que usted no actualice esa flexibilidad que necesita del paso transitorio, repito, transitorio de la presencialidad a la flexibilidad de lo virtual. Así de sencillo. Entonces, la idea básicamente, la básica es para la primera respuesta, flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad. Y para la segunda, si pueden responder, obviamente se puede realizar la imputación. La imputación se puede hacer. El problema no es la imputación. El problema es lo que decía mi doctor Delfín. Yo soy su abogado defensor. Y el abogado defensor no le va a venir a trabajar gratis. Entonces, la idea es que finalmente usted tenga los argumentos no solo de ley en la parte constitucional superior, los argumentos de ley en lo penal, los argumentos de ley en lo civil, sino los argumentos de ley en la parte de legislación educativa. Cuando tenga ese complemento, usted se va a poder blindar. Mientras tanto, usted simplemente va a seguir en el limbo.
Entonces es importante que la gente sepa que nosotros ya le hemos dicho, ya más de 2 meses le hemos dicho, ya le hemos dicho a la gran mayoría de supuestos asesores del Ministerio de Educación, hay que declarar la emergencia educativa, hay que declarar la emergencia educativa. Han hecho oídos sordos, no quieren. Entonces, usted, director, rector, orientador, coordinador, profesor, profesora, que asistió esta noche, ya sabe que su tarea es blindarse. Tiene hasta el 1 de agosto para blindarse. Tiene que hacerlo. Con nosotros o sin nosotros es lo de menos, pero tiene que blindarse. Ese es mi consejo, esas son mis respuestas. Mil gracias por su asistencia, que mi Dios me los bendiga. Muchas gracias, doctor Joshua. Por favor, Libardo, damos cierre a la charla. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestra videoconferencia. Reiterar los agradecimientos a Edúcate para Educar. Estuvimos con un promedio de 635 docentes y miembros de comunidades educativas en esta gran videoconferencia. Agradecerle a los doctores Gerardo Antonio Duque y Delfín León Díaz, al doctor Joshua por sus ilustrísimas aclaraciones frente a esta temática de, digamos, las directivas ministeriales 11 y 12 en el marco de la Constitución, las normas educativas y también del Código Penal. Yo creo que hemos llegado al final con unas buenas conclusiones, con unas buenas preguntas, y reiterarles a nuestros directivos docentes a nivel nacional y del Valle del Cauca que pronto les llegará la invitación para la videoconferencia Contratación de las instituciones educativas en la época de la pandemia, con la doctora Sandra Garcés de Edúcate para Educar, para seguir ilustrando, seguir dándole elementos jurídicos y de formación a nuestros directivos docentes para que orientemos bien nuestras instituciones educativas en esta época de crisis institucional. Muchas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias. Muy buena noche para todos. Muchas gracias.